Muy buenos días. Bienvenidos al segundo día de la 29ª reunión plenaria de la Fundación Círculo de Montevideo, la confianza de la sociedad contemporánea. Como tenemos un día lleno de ideas, hoy empezamos cuanto antes. El primer panel, el impacto de los conflictos, será moderado por Carlos Magariño y participarán Pablo Hernández de Cos y Enrique Iglesias. Por favor. Muy bien. ¿Me escuchan bien? Hola. Buenos días, señoras y señores. A mí me toca moderar esta mañana el panel sobre el impacto de los conflictos y me gustaría comenzar expresando mi agradecimiento al presidente Sanguinetti por invitarme una vez más a participar en estos debates, a todos los miembros del Círculo de Montevideo que ayer han ofrecido importantísimas y valiosas reflexiones, al ingeniero Slim, además de su condición de presidente del capítulo empresarial por su rol de anfitrión en esta edición de las jornadas. ¿Se escucha bien? Y por supuesto, quiero agradecerle a todos ustedes que han hecho lugar en sus agendas para venir a compartir con nosotros este panel y participar del intercambio de ideas y reflexiones que tendrá lugar a continuación. La verdad es que el presidente nos ha puesto frente a un desafío, al desafío de ofrecer algunas reflexiones sobre el impacto de los conflictos. Una tarea que nunca ha sido fácil, pero que se ha vuelto, en mi opinión, relativamente más compleja en los últimos años. En efecto, cuando comenzamos los debates del Círculo de Montevideo en el año 1996, sus fundadores nos proponían que analizáramos, que debatiéramos sobre un cambio de época que se avecinaba. Podía verse el contorno de un cambio de época allá por 1996, cuando comenzaban los debates de la Fundación Círculo de Montevideo. No era una tarea nada fácil en aquel momento trabajar sobre aquella realidad. Sin embargo, contábamos con algunos parámetros que nos permitían evaluar los impactos de los cambios, los conflictos, las nuevas realidades que emergían frente a nosotros. Por ejemplo, nos animábamos a pronosticar con algún grado de certeza, con algún grado de confianza más que de certeza, que las negociaciones de integración económica regional, siempre conflictivas, como sabemos los que tuvimos oportunidad de participar en muchas de ellas, ofrecían grandes posibilidades de alcanzar un impacto positivo a través del crecimiento del comercio, de los flujos de inversión, que nos permitirían modernizar y eventualmente aumentar la estructura de los mercados de trabajo. Con esos parámetros, a lo largo de los últimos 28 años, el Círculo ha analizado y debatido rivalidades, conflictos, distintas realidades y características que signaron un verdadero cambio de época. Un cambio de época que se puede percibir claramente en algunos factores, ¿no? Cuando empezamos nuestros debates, los países emergentes contribuían un poco más de un tercio del Producto Bruto Global y hoy las economías emergentes, que en aquel tiempo llamábamos países en desarrollo, hoy las economías emergentes a paridad de poder de compra ya contribuyen una porción mayoritaria del Producto Bruto Global. Otro factor que claramente muestra ese cambio de época es el surgimiento de una clase media global, o con los parámetros de gasto diario de entre 10 y 100 dólares por día a paridad de poder de compra. Hoy vivimos en un mundo de clase media, con más de la mitad de la población mundial viviendo por encima de esos parámetros.
Otro factor que muestra ese cambio de época es la necesidad de reconocer el valor del capital natural, la imposibilidad de seguir trabajando con una función de producción que toma valor cero el capital natural, imprescindible para poder detener el proceso del cambio climático. Por último, podríamos mencionar muchos, pero por último me gustaría mencionar esta mañana el arribo de la segunda era de las máquinas. En el debate que tuvimos el año pasado describíamos así el efecto disruptivo y dinámico de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Lo que me gustaría postular en este panel, para darle lugar a las dos importantes personalidades que nos acompañan esta mañana, me gustaría postular que la sabiduría convencional que nos asistió en el pasado para intentar explicar el impacto de los conflictos, de los cambios políticos y económicos, yo la veo hoy en crisis. De alguna manera, la sabiduría convencional ha reducido su capacidad de acompañarnos en ese proceso de evaluación para poder postular de una manera, con algún grado de confianza, cuál es el resultado, cuál puede ser el resultado de estos cambios. Y me explico. Me gustaría, para explicar lo que quiero decir, tomar algunos ejemplos de algunos debates en los que participo regularmente, reuniones organizadas por fondos de inversión, por organismos internacionales que tratan de justamente evaluar el impacto de los cambios y los conflictos a los que está sometida la sociedad internacional. Por ejemplo, considerando la evolución de la inflación y las tasas de interés en los últimos años, la sabiduría convencional predecía que los mercados de valores iban a tener un desempeño pobre, que no íbamos a tener grandes resultados en los mercados bursátiles. También se pronosticaba una suerte de invierno para la inteligencia artificial en la década que corre, en la década de 2020, ¿no? Otra predicción consistía en decretar la muerte de las criptomonedas o el declive de la industria del petróleo y el gas, ¿no? Si miramos qué ha ocurrido a lo largo de los últimos 4 o 5 años en esos terrenos, vemos que las predicciones de la sabiduría convencional no nos ayudaron a evaluar adecuadamente los conflictos o los cambios o los impactos que se generaban en la economía internacional, en la sociedad internacional. Los mercados de valores, por ejemplo, para tomar el Standard & Poor's, rompió el techo de los 5.000 puntos. Pero ahí hay una cosa muy interesante para resaltar. El top 10 del Standard & Poor's, que representa el 34% de la evaluación, ese segmento de compañías crecieron 15% en los últimos 5 años, lo cual explica de una manera interesante parte del desempeño de ese mercado bursátil. En la inteligencia artificial, lejos de producirse un invierno, parece que hubo una fiebre del oro. Yo diría una primavera o una suerte de camino hacia el verano, en el sentido de que hubo mucho flujo de inversión en algunos aspectos puntuales, de nuevo. Por ejemplo, el mercado de chips creció 14 veces, el consumo de energía creció 3 veces y la densidad de los centros de datos aumentó 8%. Las criptos, cuya muerte fue pronosticada, efectivamente perdieron 1.4 trillones de valor en 2022, pero ya están de vuelta en 3 trillones. Y el índice de Standard & Poor's de energía está en los máximos que tenía en 2014, aunque todos hablamos, obviamente, de la importancia de las energías renovables, ¿no? Por supuesto, no pretendo presentar una tesis hoy, pero simplemente dar algunos ejemplos para postular que nuestra capacidad de predecir los impactos de los cambios económicos, políticos, tecnológicos, de los conflictos que se suscitan, se ha reducido.
En mi opinión, esto se explica en cierta medida porque nos enfrentamos con un proceso de integración internacional que resulta cada vez más fragmentado. Un mismo fenómeno puede ser leído con impactos diferentes dependiendo del plano en el cual nos colocamos para hacer el análisis. Por ejemplo, veamos el vínculo entre globalización y desigualdad. Podemos decir que la globalización ha aumentado la desigualdad, pero también podemos decir que la ha disminuido, en el sentido de que la brecha de ingreso entre los países se ha reducido, mientras que la desigualdad dentro de los países creció en el mismo periodo de tiempo. Tomemos un caso emblemático, el caso del comercio global. En este caso estamos frente a un fenómeno histórico. En este momento es la primera vez, después de la posguerra, que el índice de apertura comercial muestra una reducción, ¿no? Está cayendo, creo que es de 60%. El índice de apertura al comercio se mide en porcentajes, del 60%, 60,1% ha bajado al 57%, apenas unos puntos. Ahora bien, este proceso de fragmentación que experimenta la globalización nos muestra una realidad un poco más complicada, un poco más compleja. Mientras que algunos flujos comerciales aumentan, otros disminuyen dependiendo de cómo se estructuran los bloques comerciales. Por ejemplo, el comercio entre Rusia y los países del G7 o China y los países del G7 ha caído 10 puntos porcentuales en los últimos 5 años, mientras que el comercio del Reino Unido con el G7 aumenta. El comercio de Rusia y de China con los países de los BRICS, que integran el grupo de los BRICS, aumenta. Pero no ocurre lo mismo con los flujos de comercio de los países del G7. Esta caída que les menciono del índice de apertura comercial, explicada por el aumento de las medidas restrictivas al comercio en frontera, que pasaron, por ejemplo, de 1.800 en 2020 a 3.200 en 2023 solamente, no impide que el comercio global crezca a una tasa este año del 2,7% y se pronostique un incremento del 3% para el año 2025. Otra vez, esta fragmentación del proceso de globalización permite estas realidades distintas. ¿Cómo se explica que aumenten las medidas de restricción al comercio, pero al mismo tiempo los flujos comerciales continúen aumentando? Bueno, hay, por supuesto, varias explicaciones. A mí me gustaría mencionar hoy 2. La primera tiene que ver con el hecho de que aquellos flujos comerciales que hace unas décadas identificábamos predominantemente con el intercambio de mercaderías físicas, commodities, insumos industriales, productos manufacturados, se han enriquecido enormemente. Y el comercio de servicios ahora incluye además la telemigración y el comercio de datos y de información. Por ejemplo, el comercio de datos e información se triplicó en los últimos 10 años. Es una de las explicaciones. La segunda que quiero mencionar es que un tercio del comercio global es intrafirma y otro tercio es el comercio entre las compañías, las grandes compañías globales y sus proveedores. Es decir, el protagonismo de los grandes conglomerados industriales asegura una cierta estabilidad en los flujos de comercio y permite su crecimiento en la medida que esas compañías continúen su sendero de crecimiento comercial. Estas grandes compañías, sin duda, son cada vez más poderosas y rivalizan con las grandes economías del mundo si lo ponemos en términos de valoración bursátil. Por ejemplo, si las admitiéramos en el grupo de los 20,
Apple ocuparía el 6º lugar, Microsoft el 8º, Nvidia el 10º, Alphabet estaría en el lugar 14 y Amazon en el lugar 16. ¿Cómo evaluar entonces el impacto de los conflictos? ¿Cómo evaluar el impacto de los cambios, de las distintas realidades que enfrentamos? Bueno, mi propuesta hoy sería que, basado en las reflexiones que escuchamos ayer de los miembros del Círculo de Montevideo, tratemos de enriquecer nuestra sabiduría convencional, mirando de cerca los intercambios entre los cambios políticos y económicos, la disrupción tecnológica y su proceso de cambio, y la incertidumbre radical que enfrentamos por esta fragmentación de la economía global. Estas interacciones definen una realidad fragmentada que admiten impactos diferentes incluso para los mismos fenómenos. Muchas gracias. Quisiera ahora darle la palabra a Pablo Hernández de Cos para que nos dé sus reflexiones esta mañana. Muchísimas gracias, Carlos. Muchísimas gracias, Carlos Slim, por la hospitalidad y presidente Sanguinete por la invitación. A mí me van a permitir que también agradezca al presidente González, porque yo sé que estoy aquí casi exclusivamente por él. Me ha honrado durante los últimos años con su amistad. Y voy a empezar precisamente con el contenido de algunas de las conversaciones que he tenido el honor de tener con el presidente González en los últimos años. Nos hemos visto, no mucho, pero sí de una manera bastante fructífera. Y recuerdo que en muchas ocasiones esas conversaciones con el presidente González empezaban con una pregunta del presidente González. Yo era gobernador del Banco de España entonces, se suponía que sabía de esto, de la economía, de cómo estaba la economía y cómo podía ir en el futuro, y el presidente González me preguntaba inmediatamente por esto, ¿no? ¿Cómo ves la economía, en particular la española, pero también la global? Y yo inmediatamente le devolvía la pregunta. Decía, presidente, cuénteme usted cómo va la política y la geopolítica, y entonces yo le podré decir cómo va la economía. Creo que esta es la tesis, al menos, que yo sostengo en este momento. Me van a permitir que la ordene de la siguiente manera. Voy a empezar siendo relativamente optimista. Creo que lo que hemos visto en la economía global en los últimos 5 años es positivo. ¿Por qué digo que es positivo? La economía global ha logrado mantener un crecimiento relativamente robusto en un entorno político muy complejo. Por supuesto, con la pandemia en el año 20, pero luego con posterioridad el inicio de la guerra de Ucrania, otros conflictos de los que se hablaron ayer, y sin embargo, la economía global ha crecido de una manera robusta. Ha sido, la famosa expresión que utilizamos los economistas ahora, ha sido muy resiliente, a pesar de ese contexto. ¿De acuerdo? Y creo que esto, en buena medida, ha sido el caso para los países emergentes. Vamos a dejar de lado China, que tiene algunos problemas estructurales, sobre todo demográficos, muy importantes, también algunos de carácter más coyuntural, estructural, que tienen que ver con su sector inmobiliario, pero el resto de las economías emergentes han sorteado una situación muy compleja de una manera muy robusta, como digo, en términos de crecimiento. Y esto, desde mi punto de vista, tiene que ver con algo de lo que se habló ayer, y es que sus marcos institucionales, en particular los del desarrollo de las políticas presupuestarias y, por supuesto, de las políticas monetarias, es hoy mejor, en general, con excepciones, pero es hoy mejor que el que tenían hace unos años. Estas economías, y las economías en general, y voy a dejar de lado Europa, que ha sido quizá la economía que más ha decepcionado probablemente también porque es la más afectada por algunos de los conflictos, en particular el de Ucrania, dada nuestra dependencia del sector energético. Se hablaba ayer de Alemania y de la dependencia de Alemania del gas y del petróleo ruso. Esa dependencia, que es prácticamente absoluta de la energía externa, cuando se produce el inicio de la guerra de Ucrania, básicamente lo que supone en términos económicos es un deterioro de nuestra relación real de intercambio. Yo, cuando trataba de explicar esto en España, es como si a Europa le hubieran puesto un impuesto. Los precios de la energía aumentan de una manera muy significativa, pero ese impuesto no se recauda por los europeos, sino que se recauda
por los países que nos exportan la energía, ¿no? Y esto está detrás, más allá de algunos elementos estructurales de los que luego hablaré, del bajo crecimiento europeo. Pero siguiendo con los elementos positivos, también creo que es muy positivo el periodo muy inflacionista. Yo, como en mi vida profesional, quizá el primero que he sufrido de una manera profunda, está en vías de corrección. Y está en vías de corrección precisamente, y esto lo decía Alberto Ruiz Gallardón ayer, porque los que eran responsables, los que son responsables de que la inflación se controle, que son los bancos centrales, han actuado como tenían que actuar, con una visión de largo plazo, aumentando las tasas de interés de una manera muy brusca y muy abrupta, que por supuesto eso lo que hace es debilitar la demanda, pero en último término también reducir la inflación. Por supuesto que también ha ayudado el hecho de que detrás del episodio inflacionista estaba perturbaciones de oferta negativas que se han ido diluyendo, las derivadas también del deterioro de las cadenas globales de valor como consecuencia de la guerra de Ucrania, entre otras. Pero quiero enfatizar que precisamente que los bancos centrales hayan actuado con ese grado de independencia que se les exige y que es el marco que nos hemos dado precisamente para garantizar una mayor eficacia y una mayor eficiencia en su actuación, es el que ha permitido que hoy tengamos tasas de inflación mucho más reducidas. Por cierto, los bancos centrales, algunos de los bancos centrales que primero vieron el episodio inflacionista y que primero reaccionaron con los tipos de interés están en la región, están en Latinoamérica, y en particular déjeme subrayar el Banco Central de México y el Banco Central de Brasil en primer lugar, que fue el primer banco central que vio la inflación. Todo esto además ha sido compatible con quizás el elemento más positivo del desarrollo económico de los últimos años, ha sido la evolución del empleo, que desde mi punto de vista es bastante paradójico. No estoy seguro que los economistas estemos entendiendo todavía por qué muchos países hoy están con tasas de paro que son históricamente bajas, incluida Europa, incluida Estados Unidos y buena parte también de los países en vías de desarrollo, de los países emergentes. Digo que es una paradoja porque estamos hablando, y Carlos lo mencionaba, y ayer se mencionó también en varias ocasiones, de inteligencia artificial permanentemente. Uno de los riesgos que vemos los economistas con la inteligencia artificial es las consecuencias al mercado laboral. Hasta qué punto va a sustituir factor trabajo. Y sin embargo, lo que estamos viendo es escasez de mano de obra en los mercados laborales. No estoy muy seguro que entendamos todavía ese fenómeno. Bien, esa visión relativamente optimista de lo que ha pasado en los últimos 5 años es también la que proyectan las previsiones macroeconómicas de casi todos o prácticamente todos los organismos internacionales y también los analistas privados. Cójanse ustedes las proyecciones que ha publicado la semana pasada la OCDE, que publicó en el mes de octubre el Fondo Monetario Internacional, o la Reserva Federal, Banco Central Europeo, Banco Central de México. En general, básicamente lo que proyectan es esto que hemos dado en denominar un aterrizaje suave. Es decir, que la economía global va a seguir creciendo en el entorno ligeramente por encima del 3%, lo va a hacer con una evolución del empleo positiva y con una reducción progresiva también de la inflación hasta los objetivos de los bancos centrales. Y es aquí donde empiezo con los peros. Es probablemente uno de los momentos en mi vida profesional en el que esos escenarios centrales de aterrizaje suave son menos probables, o que el grado de incertidumbre que existe en torno a ese escenario central es mayor. ¿De acuerdo? Y cuando ven las publicaciones de esos mismos organismos, lo que ven es que se define ese escenario central, pero luego hay una ristra de riesgos que se mencionan y que son, desde mi punto de vista, los grandes retos que tiene la economía global, y que la materialización de esos riesgos, es lo que voy a tratar de explicar ahora, es que tienen que ver casi siempre con la política o la geopolítica. Y de hecho el primero de los riesgos tiene que ver, como mencionaba Carlos, con la fragmentación que se está produciendo en la economía global. Y déjeme empezar con algo que mencionó el presidente Sanguinetti ayer. Creo que es muy importante que hagamos esta pedagogía. El proceso de globalización de las últimas décadas ha sido eminentemente positivo para la economía global. El PIB global se ha triplicado desde el final de la Guerra Fría. Han salido más de 1.500 millones de personas de la pobreza y hemos vivido con inflaciones muy bajas. Y un argumento, una causa muy importante detrás de estos desarrollos tiene que ver con el enorme proceso de globalización que se ha producido, con la mejor asignación
del comercio, productiva a través de la inversión, también la capacidad de llegar a acuerdos multilaterales de estas últimas 3 décadas. Esto es muy importante que lo subrayemos, que por supuesto que ha habido algunos problemas en ese proceso de globalización, al menos 3, seguro que hay más, pero déjame subrayar al menos 3. Uno, lo subrayaba también el presidente González Ayez, ese proceso ha sido además capaz de reducir la desigualdad a nivel global, entre países, muy importante, entre países. Hoy tenemos un mundo globalizado que es más igualitario entre países que el que teníamos al final de la Guerra Fría. Sin embargo, y esto los economistas le prestamos poca atención, se ha producido un aumento de la desigualdad dentro de los países. No prestamos suficiente atención a que efectivamente ese proceso de globalización, de sustitución, por tanto, de producción doméstica por importaciones de otros países, pues provocaba efectivamente desempleo en determinadas regiones. Y el caso más evidente es de el Midwest en Estados Unidos, que ha sido un foco de votos, un caladero de votos de Trump muy importante. ¿De acuerdo? Y que efectivamente, cuando uno ve los números, el deterioro que se ha producido en esos estados y en determinadas industrias ha sido muy importante, y eso ha generado un incremento de la desigualdad que no fuimos capaces de pronosticar en primer lugar, ni luego con posterioridad de momento de paliar. El segundo aspecto que también, al que creo que está detrás, de hecho, de una parte importante de los populismos que vivimos, es que ese proceso de globalización necesitaba también de un proceso de regulación, de control, en particular del sector financiero. Y no le pusimos el coto a ese sector financiero y nos encontramos con la crisis financiera internacional. La crisis financiera internacional era esencialmente financiera y en particular en el sector bancario, que luego se extendió al mercado de capitales. Aquí sí, con posterioridad, ha habido una respuesta internacional muy fuerte con todos los acuerdos de Basilea III en particular, que todavía están en vías de implementación, que lo que tratan es precisamente de incorporar mayores requerimientos de capital al sector bancario para que sea más resiliente. Yo creo que la capacidad del sector bancario de aguantar la crisis de los últimos 4 o 5 años es una buena muestra que ahí sí que se ha evolucionado de una manera importante. Pero no fuimos capaces de verlo y la crisis financiera internacional está detrás, ¿no?, de esa incapacidad que tuvimos de regular al sector financiero en general. Y la tercera cuestión tiene que ver más con la pura política. Evidentemente, un mundo más globalizado nos hace mucho más también dependientes, más vulnerables a problemas geopolíticos. Y estamos en un contexto, también se mencionaba ayer en algunas de las conversaciones, en el que los países están poniendo más énfasis no tanto en la eficiencia, que es la que se garantiza en un modelo globalizado a través del libre mercado, sino en la seguridad. ¿De acuerdo? Fíjense que estos 3 aspectos, salvo el último, que quizá requiere sí una sustitución de importaciones por producción doméstica para tener mayor seguridad en los suministros, los otros 2, en ningún caso la respuesta es un proceso desglobalizador. La desigualdad que se produce dentro de los países solo se puede resolver con políticas domésticas y los elementos de inestabilidad financiera de otro tipo económico que se generan en un mundo globalizado, lo que exigen es efectivamente acuerdos multilaterales, como insisto, el de Basilea III, que se ha producido en los últimos años. Como decía Carlos, esto de la fragmentación financiera, o sea, que los países hoy están tratando de reducir su grado de apertura, ya se está viendo en los datos y está produciendo efectos negativos sobre la economía. El más evidente, por supuesto, es el que tiene que ver con las guerras. El caso de Ucrania es, como decía antes, el más impactante y que ha impactado particularmente a la economía europea. Pero también estamos viendo que el número de aranceles que se están imponiendo a nivel global ha aumentado de una manera muy significativa, también los controles de capital. Y las estimaciones que tenemos, por ejemplo, del Fondo Monetario Internacional, es que si se produjera una guerra comercial y financiera, las consecuencias económicas negativas sobre el crecimiento económico global serían muy importantes. Y el Fondo Monetario Internacional daba un rango entre 4 o 5 décimas y 7 puntos de PIB a una guerra comercial, dependiendo de cuál es el grado de intensidad de esa guerra, pero que podía llegar a aumentar el impacto hasta 14 puntos de PIB derivado
de un elemento al que normalmente no le prestamos mucha atención, y es que ese proceso de globalización lo que ha permitido también es una difusión de la tecnología en todo el mundo. Ese retraimiento de los flujos comerciales y también de la inversión directa, como mencionaba ayer el ingeniero Slim, evidentemente también provocaría una menor difusión de la tecnología, que sería particularmente negativa para los países pobres. Pero quizá el elemento más importante que ya se ha materializado de este proceso de, no sé si llamarle de desglobalización todavía, de slow globalization, es quizá el término que estamos utilizando, tiene que ver con la enorme incertidumbre que ha generado. Y las consecuencias económicas de la incertidumbre son reales. Y solamente hay que mirar a los datos económicos europeos. ¿Cuáles son las dos variables macroeconómicas que más se ven influidas por la incertidumbre? El consumo y la inversión. Fíjense ustedes en los datos europeos, como consecuencia de que evidentemente la guerra de Ucrania sucede en Europa, y además de que Europa es la economía más abierta del mundo, más abierta incluso que Estados Unidos, y que por tanto un proceso desglobalizador le puede afectar y le afectaría particularmente de una manera negativa. Las dos variables que han decepcionado en la economía europea en los últimos años tienen que ver con la inversión productiva privada, que sigue sin recuperar prácticamente los niveles que teníamos a finales del año 19, antes de la pandemia, y el consumo, en el que los consumidores europeos mantienen unas tasas de ahorro muy elevadas, precisamente porque no tienen ningún grado de confianza. Es lo que llamamos ahorro por motivo precaución. Bien, evidentemente la forma de evitar esta fragmentación es anclarse en el multilateralismo, probablemente en un multilateralismo pragmático, ¿no? Y desde mi punto de vista, al menos habría que conseguir tres cosas. Uno, quizá concentrarnos en lograr acuerdos en cuestiones, en lo que yo llamo bienes públicos globales, es decir, en aquellas cosas que no van a mejorar salvo que tengamos esos acuerdos globales. El cambio climático es muy evidente, pero también la provisión de alimentos, en particular a los países pobres, la resolución de los problemas de deuda de los países pobres, con quizá la estabilidad financiera también, en un mundo tan globalizado, si no hay una regulación homogénea, restrictiva a nivel global, no vamos a lograr la estabilidad financiera a nivel global. O sea, que lograr acuerdos, aunque sean en determinados aspectos muy concretos, quizás sea una forma pragmática de afrontar esta cuestión. Creo que tampoco hay que descartar la posibilidad de lograr acuerdos entre los países que quieren ir más rápido, manteniendo una apertura hacia los otros países que hoy no están en condiciones de incorporarse, pero que podrían incorporarse con posterioridad. Y una tercera cuestión que me parece muy importante es mantener los focos de discusión. Mantener los focos de discusión. El otro día, la presidenta Lagarde, en una entrevista en el Financial Times, le preguntaban cómo tenía que reaccionar Europa a una posible guerra comercial iniciada por Estados Unidos tras la victoria del presidente Trump. Y ella, la respuesta que daba es negociando. O sea, los focos de discusión en los organismos multilaterales, por supuesto, Fondo Monetario Internacional, Banco de Pagos de Basilea, Banco Mundial, no se pueden eliminar. Bien, este es, desde mi punto de vista, el principal riesgo que yo veo para la economía global en los próximos años. El segundo, que también su resolución está condicionada por la política, tiene que ver con la deuda pública. Estamos en niveles de deuda pública a nivel global de los más elevados de las últimas décadas. Y de acuerdo con los análisis de sostenibilidad que se hacen por los distintos organismos, esos niveles de deuda pública son no sostenibles. Sobre todo si uno tiene en cuenta que más allá de los déficits públicos y los niveles de deuda pública que hoy observamos, vamos a tener una presión de la demografía, del envejecimiento poblacional, sobre todo sobre el gasto en pensiones, también sobre el gasto sanitario, sobre el gasto en cuidado de mayores, sobre el gasto público en último término en la mayor parte de los países, y también hay presiones en otras partidas de gasto público como, por ejemplo, el gasto en defensa. Niveles de deuda pública insostenibles hacen muy vulnerables a las economías, les dejan sin margen de actuación para la actividad estabilizadora de la política fiscal, y por tanto es absolutamente fundamental iniciar procesos de consolidación fiscal que reduzcan los niveles de endeudamiento público. La pregunta es cómo se hace eso en un contexto de fragmentación política. Y de nuevo recurro al ejemplo de Europa.
toda la discusión que estamos viendo en Francia, cómo ponemos de acuerdo parlamentos tan polarizados y tan fragmentados en medidas que son impopulares, porque evidentemente reducir el déficit público solo se puede hacer de dos maneras, que es o aumentando los impuestos o reduciendo el gasto público, o una combinación de las dos, y como los multiplicadores en general son keynesianos, eso genera menor crecimiento de corto plazo. ¿De acuerdo? ¿Cómo reunimos en España, por ejemplo, para elaborar un presupuesto, el Gobierno necesita hoy al menos a 6 partidos políticos? ¿Cómo logra un acuerdo de restricción presupuestaria? No de aumento del gasto público, eso es mucho más fácil, sino de restricción presupuestaria, de aumentos de impuestos y de reducción del gasto. Y además, hacerlo de una manera eficaz. Ayer decía el presidente González, España, por ejemplo, necesita una reforma fiscal para reducir su desequilibrio fiscal, que es importante, tanto el de deuda pública como el de déficit público. Se puede hacer de una manera, si se hace de una manera gradual, el impacto incluso macroeconómico podría ser reducido, pero además se puede hacer de una manera eficiente, es decir, tratando de lograr en paralelo que la estructura impositiva y la de gasto público sea más favorable al crecimiento económico. ¿De acuerdo? Eso necesita acuerdos, lo decía también Alberto Ruiz Gallardón ayer, de muchos años. El proceso de consolidación de España, que necesita, si lo quiere hacer de una manera gradual y para generar menor efecto negativo sobre el crecimiento económico, requeriría un ajuste de alrededor de medio punto anual de su déficit público estructural durante los próximos 7 años, en el que probablemente haya distintos gobiernos que gestionen ese país. Por tanto, lograr consensos de las principales fuerzas políticas para al menos las grandes directrices, los grandes objetivos queden marcados, me parece absolutamente prioritario. ¿Cómo de probable es? Muy bajo. Y, por tanto, de nuevo, no hay un problema de diagnóstico, el diagnóstico lo tenemos. El problema es cómo logramos que la clase política sea capaz de apoyar esas medidas que en algunos casos son impopulares. Y que acabo con el que, desde mi punto de vista, es el tercer reto y que tiene que ver con el crecimiento económico. Y aquí voy a recurrir al ingeniero Slim. Por supuesto que todos esos problemas de fragmentación que he señalado antes, de deuda pública, se alivian si nuestras economías crecen mucho más. Y tenemos un diagnóstico de por qué nuestras economías están creciendo menos. Hay factores demográficos, pero también de una baja productividad a pesar de ese desarrollo tecnológico que mencionaba Carlos. La solución es exactamente la que dio el ingeniero Slim ayer. Si ustedes se leen el informe Draghi, si no lo saben, es un informe que solicitó el Consejo Europeo al ex primer ministro y ex presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, en el que se le pedía que analizara la competitividad de la economía europea y que estableciera un diagnóstico y una serie de soluciones. ¿Cuál es la solución que da el informe Draghi? Son más de 200 páginas, pero me van a permitir que se lo resuma en 3 o 4 ideas. La solución es que Europa, que ha crecido menos, significativamente menos que Estados Unidos en los últimos años y que va a seguir creciendo menos porque su demografía es más adversa y porque nuestra productividad es más baja, la solución a romper esas dinámicas pasan por aumentar la ratio de inversión sobre PIB, que es precisamente a lo que aludía el ingeniero Slim ayer. ¿En cuánto lo cuantifica el presidente Draghi? En 5 puntos porcentuales. Aumentar la ratio de inversión pública y privada sobre PIB en 5 puntos porcentuales no es sencillo. Y quizá la discusión que hemos tenido en Europa, pero que yo creo que es aplicable también a muchas otras regiones del mundo, se ha sesgado mucho a cómo lograr el dinero, cuando realmente lo que a mí me parece más atractivo del informe Draghi es el énfasis que hace en cómo generar el entorno económico que haga que el sector empresarial efectivamente invierta. Porque, como decía el presidente González ayer, en el caso de la economía europea, el problema no es una falta de financiación. Europa tiene un exceso de ahorro. Europa tiene un superávit por cuenta corriente, que en términos macroeconómicos lo que significa es que estamos exportando ahorro a otras regiones, que nuestro ahorro es superior a la inversión. Y esto lo que significa es que en la inversión
la inversión doméstica europea, nuestros empresarios no la ven atractiva. Y el informe Draghi gasta muchas páginas en subrayar que lo que hay que crear es un entorno atractivo para las empresas, que en el caso europeo es excesivamente regulado, ¿de acuerdo? Y en el que además no tenemos todavía, a pesar de todos los avances, un mercado único. A veces ni siquiera tenemos un mercado único en los distintos países de la Unión Europea, y el caso más evidente es España. No tenemos un mercado único en España, tenemos 17 comunidades autónomas, cada una de ellas con una capacidad de legislar que impiden que las empresas, como consecuencia de los costes administrativos que tienen que superar en cada una de ellas, tengan las economías de escala para lograr un tamaño que sea competitivo para competir efectivamente en esos mercados internacionales. Eso pasa en España a nivel español, pasa en Europa a nivel europeo. De nuevo, son reformas que en el caso europeo requieren además, requerirían desde mi punto de vista de financiación pública común, mancomunada, porque muchos de los bienes públicos de los que estamos hablando son europeos y no tendría ningún sentido y además sería ineficiente la financiación individual por parte de cada uno de los países. El cambio climático es el más evidente, pero la digitalización también, la defensa. ¿Qué sentido tiene que cada uno de los países europeos se dediquen a aumentar su gasto en defensa individualmente y no de manera coordinada entre todos ellos y financiado de manera común? Esto es aplicable lo mismo al cambio climático o a la digitalización. Y el problema, de nuevo, no es un problema de diagnóstico, es un problema de voluntad política o de capacidad de lograr acuerdos, en este caso europeo, pero lo puedo aplicar, insisto, a otros muchos países, para lograr esas reformas estructurales, esa reducción del déficit público y de la deuda pública, es evitar esa fragmentación financiera que mencionaba, que permitan efectivamente un mayor crecimiento y un mayor bienestar de nuestros ciudadanos en el futuro. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo, por una presentación a la vez precisa, puntual y abarcativa. Muchas gracias por tus contribuciones para la reflexión de esta mañana. Le tengo que dar la palabra ahora, es el turno de Enrique Iglesias. Muchas gracias, Carlos. Bueno, quiero en primer lugar agradecer nuevamente a mi amigo el presidente Sanguinetti por haber creado y alimentado con su entusiasmo y su poder de convocatoria este encuentro que se viene haciendo desde hace casi 30 años, donde contamos amigos como amigo Slim, que nos apoya en forma permanente, y es una forma de conversar con las opiniones públicas, en este caso de nuestros amigos mexicanos. En la agenda nos pedían que nos ocupáramos de las preocupaciones, y yo voy a tratar de darles preocupaciones personales a ustedes. Vengo con algunas décadas de vida trabajando en América Latina y por tanto detrás de esto hay mucha experiencia personal, sentimientos y quizá desaciertos, pero quiero dejarlo con ustedes para decirles qué me preocupa especialmente hoy en la región y cómo veo esa preocupación en el plano latinoamericano, en el plano hemisférico, en las relaciones con nuestros amigos de Norteamérica y en el plano internacional, en el plano mundial. Simplemente para ser fiel con el llamado del sector, a qué tipo de aspiraciones podemos tener para poder realmente salir al encuentro de esas preocupaciones. El primer tema es, por supuesto, el mirar lo que hemos venido haciendo en América Latina, que no es poco, ¿no? No es suficiente, sí, eso va a ser siempre así, pero no es poco lo que se ha venido haciendo a lo largo de los años en esta materia, y creo que hemos venido creando especialmente un sistema que comenzó a proyectarse a las relaciones entre nuestros países en distintas formas. Adoptamos los esquemas de integración en Centroamérica, en el Caribe, en Sudamérica, en el Grupo Andino, en la LAC. Y de alguna forma hubo una reacción. Nos tomamos mucho tiempo, no fuimos muy eficientes, muchas veces seguimos el camino de la montaña, nos entusiasmamos a un punto muy alto y luego caíamos lentamente a un plató más sensato y más realista. Pero la verdad es que ahí hay algo que tenemos que seguir explorando. Para nosotros en América Latina, el hecho de trabajar juntos para enfrentar el futuro es muy importante,
porque el futuro que hemos ido teniendo en el pasado está cambiando y las perspectivas de futuro esas perspectivas dejan de ser claras y son, por cierto, desafiantes. Yo creo que tenemos que repensar un poco esto y buscar la manera de fortalecer nuestra capacidad intrarregional. Como digo, las experiencias han sido variadas y en todo caso lo que importa destacar es que esas perspectivas están alimentadas por capacidades a futuro totalmente excepcionales. América Latina es hoy una gran reserva del desarrollo económico mundial. Y lo es por el lado claro, en primer lugar, de lo que significa su enorme dotación de recursos naturales, su enorme capacidad de generar energía, la enorme capacidad de generar alimentos, la enorme capacidad de disponer de agua. Somos un porcentaje muy importante de las reservas de agua del mundo, sobre todo de superficie y subterráneas. Tenemos una enorme capacidad de producción alimentaria. Es decir, América Latina es una región que cuenta en el mundo, no solamente hacia adentro, sino también como un socio importante en el mundo en todas estas dimensiones, que son muy importantes para la humanidad. Entonces, hay que de alguna manera pensar que una de las responsabilidades de nuestra región es ser consciente de ese desarrollo que debe servir a la humanidad y que de eso nos da a todos a nosotros la capacidad de crecer, de integrarnos, pero especialmente de buscar cada vez más la concertación regional para potenciar esos recursos y de alguna manera hacerlos cada vez más visibles y alertas al servicio de la humanidad. Alimentos, metales, capacidad de recursos acuáticos, contribución al clima internacional, en fin, de alguna manera este es un gran capítulo. ¿Nos preocupó esto? Sí, nos preocupó. Hemos ido creando organismos de integración, como decía yo, en Centroamérica, el Caribe, el Grupo Andino. No hemos llegado, digamos, a concertar todavía una dinámica que nos haga sentir totalmente satisfechos, pero hay un organismo que se llama LADI, que concentra un poco la experiencia de todas estas cosas y que está haciendo una muy buena labor y es potencialmente un elemento que podría servir un poco para, en estas preocupaciones de organizarnos para atender el futuro y participar en el futuro. Yo creo que es realmente algo al que habría que aportar. Entonces, en materia de preocupaciones, yo digo que una de las preocupaciones es que miremos un poco como región lo que somos y lo que podemos ser y que busquemos la forma de integrarnos y cooperar sector público, sector privado, sector internacionales y gobiernos locales, mirando un poco ese papel importante que la providencia nos ha dado para estar en el mundo de hoy, en el mundo del futuro. Esa es una primera preocupación. La segunda preocupación es la preocupación interamericana, que es muy importante. Es decir, la preocupación nada menos que con los Estados Unidos y con Canadá, y que ha sido siempre un motivo de especial interés para los países de la región. En 1890, el gobierno de los el presidente de Estados Unidos convoca una región de los países independientes de América Latina, que no eran muchas, pero uno se contaba con los dos dedos de la mano, un poco más. Y para ver qué podíamos hacer entre Estados Unidos y América Latina. ¿Qué podíamos hacer en materia de creación de una carretera común? ¿Qué podíamos hacer en materia de coordinarnos para tener un banco? ¿Qué podíamos hacer nosotros para tener un ejercicio de promoción del comercio, el intercambio? Y ciertamente, 1890 se empezaron a construir cosas en las relaciones con Estados Unidos. Se hizo la carretera interamericana, no está mal. En aquella propuesta estaba también la creación de un banco. Bueno, demoramos 60 años, pero a los 60 años lo creamos, que fue el Banco Interamericano de Desarrollo, que es una gran institución. Yo estoy interesado porque fue de la familia. Y de alguna forma nos dio la capacidad de hacer con Estados Unidos realmente relaciones importantes. Es un gran socio de todos nosotros y tenemos que de alguna forma pensar que ahí hay una serie de problemas que son de todos los latinoamericanos. México tiene un problema muy importante que es el tema por la frontera con este país, por donde atraviesan los flujos migratorios, gran tema. No voy a explicar a los mexicanos la importancia del tema, pero es un tema de América Latina.
que tenemos que mirar. Es un tema de América Latina, que tenemos que mirarlo como tal, como una gran preocupación. Y yo creo que ese es el momento de repensarlo. No es solamente un tema de América Latina y Estados Unidos, es un tema de África, Medio Oriente y Estados Unidos. Es decir, estamos enfrentados a un desafío colectivo de grandes proporciones. Eso hay que resolverlo con serenidad, con tranquilidad, pero hay que enfrentarlo. No solamente porque nos crea problemas hacia adentro, sino porque responde a presencias que en el mundo le generan angustia y muchos problemas. Entonces yo creo que en la situación interamericana nosotros hemos avanzado en este tipo de elementos y hemos dispuesto, por ejemplo, una red bancaria, el Banco Interamericano de Desarrollo, luego los bancos, la CAF y otras instituciones regionales, el Banco del Caribe, el Banco de Centroamérica. De alguna forma hemos ido generando con Estados Unidos una relación integral como debe ser, que es la potencia más importante del mundo. Y sobre todo yo quiero recordar esto, América Latina estuvo en San Francisco, había 19 países de América Latina en 52. Es decir, la potencia latinoamericana y política en aquel momento fue muy importante. Fuimos grandes contribuyentes a la creación de las Naciones Unidas y estamos muy orgullosos de ello. Yo soy muy partidario del sistema donde trabajé tantos años. Pero yo creo que las relaciones con Estados Unidos en este momento se ven enfrentadas a grandes desafíos de esas relaciones, pero comienzan a verse interferidas por las relaciones mundiales, las relaciones de Estados Unidos con el resto del mundo. Y ahí tenemos un frente que se abre, por ejemplo, nosotros, todo el comercio que se nos puede significar para nosotros, el comercio con Asia, con China, con las nuevas potencias que se están integrando con el mundo asiático, crean quizás distintas posiciones entre el líder dominante que es Estados Unidos y su enfrentamiento con China y el resto de América Latina. Eso nos va a crear preocupación. En términos de preocupaciones, cómo manejar e insertar a América Latina en ese contexto no va a ser fácil, pero hay que hacerlo colectivamente. Y es ahí donde yo pienso que la América Latina tiene que de alguna manera organizarse para un diálogo colectivo que responda a la magnitud de los problemas, en el entendido que ahí, cuanto más entremos juntos, más podemos tener poder de diálogo, de convencimiento y poder realmente hacer una contribución a ese gran desafío. Y por último, el tercer Interamérica es América Latina en el mundo. Nosotros participamos, como en algunos de nuestros países, los grandes países participan en los grandes diálogos internacionales, en las grandes formas de aproximación a acciones colectivas. Yo creo que América Latina tiene que acercarse a ese tema con el mayor grado de unidad. Es decir, me da la impresión que no hemos logrado concertar nosotros posiciones comprometidas conjuntamente en un mundo que va a enfrentar estos grandes desencuentros entre Estados Unidos y China, y en esa forma, en ese contexto, la América Latina debería adquirir realmente una mayor capacidad de dialogar con el mundo en forma concertada. No lo estamos haciendo. Es decir, y si queremos ganar peso en esas negociaciones como actores importantes, es fundamental que la América Latina pueda de alguna manera actuar en un mayor grado de concentración en los debates internacionales. La región tiene hoy además, entre otros desafíos para hablar de las preocupaciones, países problemas. No voy a hablar de ninguno de ellos, pero todos los conocemos. Son varios, son muy difíciles. Está comprometido los derechos humanos, las relaciones políticas, las relaciones comerciales. Cuanto más podamos asentar la acción colectiva y podamos fortalecer la acción conjunta, mejor. Son problemas que nos afectan a todos y por tanto sería bueno que todos participamos de alguna forma en su relación. Son perturbadores, introducen factores de desencuentro entre los países, entre sus líderes. Desgraciadamente, yo diría que no aspiramos al sueño que mi generación tuvo, que ver realmente un cuerpo unido, político, como latinoamericanos que nos presentamos ante los problemas con unidad. Eso no lo hemos logrado. Tenemos acciones colectivas de grupos de países, pero no hemos logrado todavía pesar en las relaciones internacionales como debiéramos, y yo creo que a futuro esa es una de las preocupaciones sobre las cuales tenemos que dirigirnos. Yo soy optimista. Al final de la vida miro esto con optimismo.
se ha hecho mucho cuando me miro 70 años para atrás y me doy cuenta que de ahí de alguna forma se ha ido avanzando en el diálogo internacional, se ha ido avanzando en la formación de una América Latina que, como dije al inicio, es importante hacia adentro, pero es muy importante hacia afuera, porque es un actor al cual habrá que de alguna manera apelar para que contribuyan a todos los grandes temas del mundo. América Latina ha sido muy activa en el comercio internacional, por ejemplo. Nos preocupa lo que está pasando con el comercio internacional. Uruguay fue sede de la Organización Mundial de Comercio, ahí se creó algo que modelo 40 años de discusiones, se resolvieron. El hecho de que en este momento se esté afectando el sistema internacional y el sistema de Naciones Unidas como un sistema al cual se le está arrinconando en áreas muy concretas, pero no en las grandes decisiones a las que debe lugar el diálogo internacional, son cosas que preocupan. América Latina tiene que de alguna manera sumarse a esas preocupaciones en forma activa y constructiva, y yo creo que ahí están un poco esas preocupaciones a que se merecen llamar. Yo tengo la impresión que estamos en un momento de transición en el mundo muy serio, con grandes desafíos que nos ofrece desde la naturaleza hasta las relaciones políticas de los grandes países con el resto del mundo, pero es el momento donde realmente la región tiene que actuar con cierta unidad. Nosotros lo hemos logrado, hay una organización de diálogo mundial que es la OEA, pero aparte de todo eso, el mensaje es que frente a este mundo en cambio, que tiene grandes potencialidades pero grandes riesgos, una América unida puede ser una contribución importante ante el mundo y será de alguna manera también una forma de servir a lo que han sido las grandes ilusiones de todos nosotros, que es ser buenos latinoamericanos de un mundo integrado y cooperando frente a sus grandes desafíos. Nada más. Bueno, muy bien, demos entonces por completado el panel de esta mañana y pasamos al coffee break, ¿verdad? 15 minutos. Muchas gracias. 15 minutos de coffee break y volvemos para la sesión de conclusiones.